Y venimos a ti, Señor Jesús. Y venimos a ti, Espíritu Santo, con ese deseo de adorarte, de glorificarte, de dar y recibir, de exaltarte y darte honra y darte gloria. Aleluya. Aleluya. Bienvenido seas, pueblo de Dios. Toma la palabra y busca Hechos de los Apóstoles. En su capítulo 26. Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 26. Y vamos a leer los versículos 16, 17 y 18, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testimonio de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Delante de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te para que abras sus ojos, para que confíen y abras a la luz la potestad de para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dita esta palabra. Aleluya. Damos gracias a Dios por el testimonio, por la verdad, por estos hombres, por el fuego de nuestro Señor Jesucristo y de Dios para con nosotros, que aún quedaron en estos registros. Nosotros estamos de esta manera caminando de la gracia para tener contentamiento en nuestros días y poder tener esta comunión con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El tema del mensaje para esta tarde, apresurando la verdad en tiempos difíciles. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos revela el llamamiento, la proclamación y sufrimiento del apóstol Pablo por enseñar la verdad, por enseñar la doctrina divina, un reino espiritual que Dios le había revelado y que llevaba a aquellas regiones donde el Señor lo envió. Por supuesto, él conocía el reino de los cielos revelado a los hebreos, pero también la continuidad del reino de los cielos llevaba este mensaje del reino. Por supuesto, hablaba del rey que es el Mesías que nosotros conocemos, hablaba de la resurrección y hablaba también de la vida eterna. La gente cuando lo oía hablar se extrañaba. ¿Qué es esto? Pero él iba enviado de Dios, que llevaba el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, la revelación del Espíritu Santo. Y él fue estableciendo iglesias en las diferentes naciones y regiones donde él fue pasando. Sabemos que fueron 3 viajes misioneros los que tuvo. Él llevó misión que le fue encomendada. Ahora nosotros, como iglesia, en este siglo, es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de los ministros proclamar el evangelio de la verdad, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en todas las naciones donde está establecida una iglesia que está representando o proclamando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eres responsable tú, hermano y hermana, soy responsable yo. Como ministro de Dios, todos debemos de llevar las buenas nuevas, llevar el evangelio de Jesucristo, llevar ese testimonio veraz y verdadero, que tenemos un Cristo glorioso, un Cristo poderoso, un Cristo que era, un Cristo que sana. Aleluya. El apóstol daba
un mensaje muy claro. Vemos nosotros el libro de los Hechos y Cristo, escrito por el apóstol Santiago, que llevaba esa verdad y fue enviado por el Espíritu Santo. Yo quiero ver allí siempre en el libro de Hechos, su capítulo, versículo 1, dice: estaban en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando a estos al Señor y ayunando el Espíritu Santo, a Saulo para la obra que él se llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Y entonces, por el Espíritu, descendieron y navegaron a Chipre. Fue enviado Bernabé con el apóstol Pablo a ciertas regiones, a ciertas poblaciones, ciudades, donde efectivamente llevaron el mensaje. El Señor les reveló. El Señor les dijo que llevaran el mensaje a los gentiles, a los reyes y a los judíos. Yo quiero ver en Hechos de los Apóstoles, su capítulo 9, versículo 15, versículo 16, dice: y él dijo, instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Está hablando Jesús. Yo lo enviaré, dice Jesús, a los judíos, a los gentiles y a los reyes. Y él fue y llevó el mensaje. Pero los judíos, celosos de oír a aquel hombre hebreo que hablaba de un rey, de un reino, por supuesto espiritual, hablaba de Jesús, hablaba de un Mesías, y no hablaba de Moisés, no hablaba de la ley, no hablaba de estatutos, reglamentos, ordenanzas. Sintieron celo y no recibieron el mensaje. Entonces el apóstol Pablo dijo que los dejaba y que se iba a los gentiles. Esto era para que se cumpliera la palabra. Siempre en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 13, versículo 46 y 48, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad es necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahora doy los versículos de introducción, siempre en Hechos, capítulo 26, Hechos, capítulo 26, versículos 16 y 18. Estos son los versículos de introducción del mensaje. Dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti y para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Oiga, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí
perdón de pecados y herencia de los santificados. Se estaba cumpliendo la encomienda que el Señor le dio al apóstol Pablo para que se convirtieran de Satanás, de las tinieblas a la luz, para que recibieran perdón de pecados, para que recibieran la salvación. Entonces nosotros, hermanos, tenemos el mensaje del apóstol Pablo bien claro en todas las epístolas, y ahí tenemos la doctrina para nosotros como iglesia, para fundamentarnos, para ordenarnos, para dirigirnos, para hablar el evangelio puro de Jesucristo y llevar ese mensaje y ese testimonio del cambio que tenemos en nuestra vida, aleluya, como elegidos y como predestinados. Es necesario que nosotros llevemos ese mensaje a aquellos necesitados, pero para eso nosotros vamos a prepararnos como iglesia. Es necesario que la iglesia aprenda la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, que le conozca, que sepa quién es Jesús. Siempre lo he dicho, que debemos de conocer a Jesús, sus nombres y sus títulos y sus dignidades. Y de esta manera nosotros vamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a entender el esfuerzo y el sacrificio que tuvo el apóstol Pablo de ir a aquellas naciones predicando a un rey, a un Señor y a un Dios. El mensaje, como dije, fue muy claro. Pablo decía: salgan ustedes del politeísmo. Politeísmo es adoración a dioses y a divinidades. Era fuerte el mensaje del apóstol. Ustedes salgan del politeísmo. No adoren a esos dioses, a esas divinidades. Porque a cada lugar que llegaba el apóstol Pablo encontraba un altar y encontraba a diferentes dioses. Pero él enseñaba a un Dios verdadero. Él iba diciendo que existía un Dios que regía los cielos y los confines de la tierra. Un Dios bendito, sin principio y sin fin, sin padre y sin genealogía. Quería decir que ellos adoraban a hombres, que ellos los inmortalizaban. Eran sus dioses, los dioses del Olimpo. Hoy nosotros lo conocemos como imágenes. Era un mensaje bastante fuerte. Pero él cumplió la encomienda. Y nosotros debemos, también como iglesia, de aprender de esta palabra bendita. Pablo dijo o señalaba: salgan de la idolatría. Le estaba diciendo que salieran de toda esa herejía. Le estaba diciendo que salieran de toda apostasía. Le estaba diciendo que salían de toda mitología. Les estaba diciendo que no fueran desleales y que no estuvieran dentro del sacrilegio. Se le enseñaba un Dios que para ellos era desconocido. Pero tenía o llevaba la revelación para fundamentar ese mensaje que llevaba. Pues Dios lo había enviado, Dios lo había instruido, tenía esa revelación, tenía la autoridad, tenía poder, tenía mando sobre los demonios, sobre las potestades, tenía revelación, hablaba con certeza, con seguridad. También les decía que salieran del fetichismo, que es la adoración a objetos, altares, a vestimentas o a religiones. Fetichismo es adorar al hombre. Aquella gente adoraba a dioses que los habían inmortalizado, hombres que vivieron, que les dieron un nombre de dioses, pero aún adoraban al gran César. El gran César era una divinidad para aquella gente, porque se recuerda usted que estaba el Imperio Romano. Ahora nosotros decir tal religión, tal secta, pues como que dicen, hasta le tiran la mano a ese siervo. Porque no podemos señalar.
Pero hermano, para hablar las verdades, tenemos que enseñar las mentiras. Para hablar las verdades, debemos enseñar las falsedades. Y esta es la parte profética. Pero hoy, hermano, a los profetas mentirosos los escuchan, pero cuando hay un profeta verdadero que quiere abrir los ojos, quiere abrir el corazón y los oídos, este será hereje. Pero estamos en la buena disposición. Estamos en la fuerza y en la voluntad de Dios para llevar adelante eso. Jesucristo, poder y gloria, lleva la verdad. Jesucristo, poder y gloria, lleva la verdad. Y vamos hacia adelante a que encuentre el crecimiento, oye, de las almas. Porque viene gente y oye, dice, ¿qué es eso? Se alarman, esto nunca lo he oído de mi pastor, este es hereje. Y muchos ya no regresan. No importa que nos cueste el crecimiento, pero la verdad es la verdad y la vamos a llevar, aleluya, cueste lo que cueste, se levanta quien se levante, porque esto es lo que Dios quiere que nosotros debemos. Pablo cumplió la misión que le fue encomendada, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. El mensaje era claro, hablaba del Mesías, el Mesías llamado Cristo. Hablaba de la resurrección de Jesús y hablaba de la resurrección de la iglesia, que había resurrección de muertos. Nosotros debemos de enseñar la verdad y enseñar toda falsedad. Que esto tenga costo. Pero nosotros, hermanos, vamos a hablar la verdad. No vamos a seguir una religiosidad, no vamos a tener vendada nuestra vista, nuestros oídos, nuestro corazón. Tenemos la verdad escrita. Sabemos, hermanos, para dónde vamos. Sabemos que vamos a ver a Dios cara a cara, pero también sabemos que nuestra estadía aquí en la tierra es de preparación. No es de solamente entrar y salir en una iglesia. Ese es ser religioso. Es necesario entrar a la verdad y entrar a la componencia que Dios quiere que nosotros tengamos dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Creyéndole al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, creyéndole a esta palabra, entendiendo que es la voz de Dios y creyéndonos a nosotros mismos, entendiéndonos a nosotros mismos, cuidándonos a nosotros mismos, exhortándonos unos a los otros. Esto no se da. Porque si alguien le dice, mire hermano, usted está haciendo eso, ¿a usted qué le importa? Mire hermanita, fíjate, usted está esto, mire usted, es bien complicado en nuestros días, pero también está escrito. Está escrito. Y por eso, hermanos, los ministros debemos de ser bastante serios en cuanto a la verdad. Es necesario que nosotros sepamos el esfuerzo y el sacrificio desde Abraham, Moisés, profetas mayores, profetas menores. Ese sacrificio que ellos tuvieron para dar a conocer un Dios grande. El esfuerzo y el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Pero hay gente que no le interesa el esfuerzo y el sacrificio de estos hombres. Ni aún la muerte de Cristo Jesús. Muchos celebran la gracia, pero de gracia a gracia, y no hacen nada dentro del Evangelio. Pero es necesario, hermano y hermana, que nosotros nos sinceremos a nosotros mismos y digamos, Señor, venme aquí, ¿qué quieres que haga? Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero seguirte. Ayúdame, dame las herramientas, bautízame, dame dones del Espíritu Santo, hazme un líder, hazme un hombre fuerte, una mujer fuerte, que pueda llevar tu evangelio, que pueda abrir mis labios y pueda decir esa verdad. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la gente que todavía se sorprende. ¿Qué es esto? Igual a Félix, cuando fue a visitar a Pablo, ¿qué es esto? Dijo, asombrado. Es necesario que nosotros, hermanos, estemos dentro de esta verdad. Miren qué le pasó a Pablo. A Pablo lo apedrearon. Usted sabe que lo apedrearon. Lo dieron como muerte y los discípulos tuvieron que sacarlo afuera de la ciudad. Le dieron con vara, lo azotaron, lo persiguieron, lo encarcelaron.
lo señalaban de hereje. Decía, este no es apóstol, le ponían lo último, lo desacreditaban. Pero a él no le interesó eso, él siguió el camino y Dios estaba con él. Y terminó su misión. He guardado, he cumplido, dice. He peleado la batalla. Dios me tiene mi lugar en el cielo. Él terminó exactamente, a pesar de todo. Porque cuando vemos nosotros la vida de Pablo, es una vida muy sufrida. Porque él señalaba la injusticia. Hacía diferencia de lo que es la luz, las tinieblas, la verdad, la injusticia. Hace diferencia lo que es Jesús, lo que es Satanás, lo que es el cielo, lo que es el infierno, lo que es la verdad y lo que es negativo. Hacía mucha diferencia. Por eso es que muchos lo desafiaban. Los mismos hebreos, el mismo pueblo, lo desafió, lo persiguió. Pero estaba escrito y debía de cumplirse de esta manera. Porque esto fortaleció al apóstol Pablo. Él dijo que cuando él era débil, es fuerte. Cuando él era débil, era fuerte. Pero que ahí se manifestaba nuestro Señor Jesucristo. Porque Él no se manifiesta en los versos. Dios dice que Él los mira de lejos. Pero aquellos que buscamos con humildad, aquellos que vamos a nuestro Señor Jesucristo en súplicas, aquellos que decimos, Señor, heme aquí, ayúdame, mira mi problema, mira mi angustia, mira mi situación. Señor, yo quiero hablar de ti, revélame esa palabra. Toma las Sagradas Escrituras y arrodíllate y dile, Señor, revélame tu palabra. Espíritu Santo, enséñame tu palabra. Yo quiero llevarla al necesitado, yo quiero llevarla al amigo, yo quiero llevarla al vecino, yo quiero llevarla al de trabajo, yo quiero llevarla al negocio, yo quiero establecer a mi familia. Ayúdame, Señor, dame esa palabra para que yo pueda dar esa luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo y todo aquel que me sigue no andará en tinieblas. Bueno, es necesario que nosotros entendamos esta palabra y que la miremos tal como es y que nos miremos tal como Dios nos mira a nosotros dentro de ella, que es vivirla y cumplirla. Pero hay mucha gente confundida, asustada. ¿Asustada de qué? De sí mismo, de su misma sombra. Hermano, hay que salir adelante con esa fuerza, siendo virtuoso, teniendo, hermano, esta revelación, porque Pablo combatió esto, aún con los mismos contemporáneos, dicen, no recibí nada de ellos. Era un hombre definido, era un hombre serio, era un hombre que caminó con Jesús, un hombre templado. Y nosotros, Dios quiere que nosotros lo seamos. Mujer, Dios quiere que tú seas templada. Mujer, Dios quiere que seas definida. Con respecto a Dios Jesús, al Espíritu Santo, a tu esposo, a tu familia, al prójimo, donde quiera que estés o estemos, debemos de ser respetuosos, hombres y mujeres. Porque esta es la instrucción que tenemos en las Sagradas Escrituras. Bueno, Pablo señalaba las tinieblas. Usted sabe de que tenía el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda de aquella pitonisa que lo iba siguiendo? Decía, estos son siervos del Señor, estos son siervos del Altísimo. Y el discernimiento del Espíritu le molestó y se volvió, le reprendió y salió de ella ese espíritu pitonisa que tenía. Era un espiritista y que le daba dinero a otros. Y estos, cuando vieron que salió ese demonio, ese espíritu de esa mujer, se levantaron en contra de Pablo. Demetrio fue uno de ellos. Entonces es necesario que nosotros entendamos, a definirnos. Vamos nosotros a ver exactamente lo que hemos dejado y no volver nuestra mirada hacia atrás. Por lo general, hermano, el mundo está acostumbrado a ir al brujo, al hechicero, al espiritismo, a la cartomante, a muchas cosas. Nosotros los santos, los cristianos, ya lo dejamos. Eso, sabemos que eso no va dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso el Señor ha levantado a los ministros con poder, con autoridad, para liberar a aquellos cautivos, aquellos que están encarcelados, aquellos que están enfermos. Los 32 años de caminar en el reino, que es la iglesia,
hemos visto muchas cosas con mi esposa, porque ella es la que trabaja conmigo. Hemos visto liberaciones, sanidades, hemos visto resurrecciones, hemos visto muchas cosas. Entonces sí puedo afirmar y asegurar que el apóstol Pablo, un hombre ungido, un hombre llamado, parte de Dios, tenía las unciones. Y si nosotros, pueblo o ministro, buscamos esas unciones, por igual podemos recibirlas. Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo poder, es el mismo Jesús glorificándose. Solamente hay que introducirnos a estas áreas sobrenaturales para poder, hermanos, recibir el poder de Dios. Es necesario que caminemos dentro de esta gracia y tener gratitud y agradecimiento. Hermanos, nos estamos esforzando. ¿Crees tú que los ministros no nos esforzamos? Los ministros son señalados, son calumniados, los ministros le hacen de todo. Y empieza la misma iglesia. Pero así es, así está escrito. ¿Para qué nos vamos a sorprender? Debemos de pelear la buena batalla. El pueblo debe de pelear esa batalla. El pueblo debe de encaminarse dentro de la verdad. Ahí van a salir espinas, ahí van a salir piedras, ahí va a salir de todo. Pero usted va a superar eso. Usted va a superar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos a un Rey, a un Señor grande, a un Dios que se glorifica y se manifiesta por medio de su santo y bendito Espíritu. Y que da testimonio en manifestación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que Jesús es Dios. Y eso lo dice la Biblia. Bendita sea esta palabra que nos orienta. 2 Corintios, yo quiero leer este versículo, 4:4, dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es lo que tenemos nosotros escrito. El Dios de este siglo. La palabra revela quién es el Dios de este siglo, es Satanás. Jesús le dijo a sus discípulos, vámonos porque no tengo nada que ver con este. Y luego lo identifica como el Dios de este siglo. Y luego, 1 Juan, su capítulo 5:22, dice que todos yacen bajo el maligno. Bueno, voy a ver si le entro, ya lo mencioné. Primera de Juan, su capítulo 5, dice, vamos a ver 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Ahora nosotros hemos salido de esa cobertura, hemos salido de las tinieblas, y ese fue el esfuerzo que llevó el apóstol Pablo, de sacar a aquella gente de las tinieblas a la luz de Cristo, del dominio de Satanás a la gloria de Jesús. Son los primeros versículos que tomamos cuando empezamos el mensaje. Dice el versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es la misión del apóstol Pablo. Esa es nuestra misión. Pero nosotros como que no estamos orientados. Como éramos egoístas, sí, ya soy salvo. Yo ya soy salva. Me interesa lo demás. La iglesia como que no está cumpliendo esto en todo el mundo. En todas las naciones, la iglesia como que no está cumpliendo este mensaje. Y Jesús dijo, y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje para la iglesia. Y lo lamentable es de que en veces se toman corrientes en este siglo de que vengan, que aquí el Señor les va a dar su sanidad, den tanto y el Señor los va a sanar. Miren, aquí traigan el diezmo y aquí el Señor los va a sanar. Están vendiendo la sanidad. Y como la gente tiene necesidad, va
por estas cositas que están imponiendo. Pero el pueblo debe de llegar a la iglesia supuestamente, o no supuestamente, tiene necesidad. Tenemos todos necesidades. Llegamos a la iglesia con necesidades. Vamos buscando esa sanidad, esa liberación. Vamos estableciéndonos dentro de la gracia. Y para llegar a la iglesia no se cobra nada. Por una liberación no se cobra nada. Por una sanidad no se cobra nada. Jesús dijo, de gracia recibiste, de gracia dad a los apóstoles. No lleves nada. Ni bastón, ni nada. Entonces, por gracia damos nosotros el nombre que es sobre todo nombre dentro de un ministerio de liberación y de sanidad. Y ahí es donde Dios se glorifica. Porque no podemos decir nosotros, mire hermano, usted le va a costar tanto, deje una ofrenda de 1,000 y Dios le va a sanar de 1,000 me lo echa a la bolsa. Eso no es bíblico. Y hermano debe ser un ministro. Entonces, por lo tanto, nosotros hermanos, si estamos dentro de la verdad, pues vamos a entrar a ella y vamos a caminar. Bueno, si Pablo se esforzó, fue por las diferentes regiones llevando la verdad, pues nosotros ahora, hermano, en este siglo XXI, vamos a llevar esa verdad, vamos a apresurar esa verdad. Vamos, hermano, a avivar, a activar, a aligerar la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay que quedarnos callados. Debemos de llevar esa palabra. Como también debemos de enseñar la unificación del reino de los cielos con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a separar el reino de Dios con la iglesia de Jesucristo. Esta es una unión que Dios hace, revelando el reino de los cielos espiritual que formamos nosotros, ese reino, y luego, estableciéndonos como iglesia, nosotros formamos el reino dentro de la iglesia con un nombre. Bueno, digo, la iglesia literal, la iglesia que planifica, la iglesia que va, la iglesia que lleva el evangelio de Cristo. Y la iglesia Pentecostés, la iglesia sobrenatural, la iglesia donde se manifiestan dones, la iglesia donde se manifiestan señales, prodigios y milagros. Entonces es necesario hablar del reino de los cielos en el término espiritual, pero hablar de la iglesia literal, en donde va el reino de los cielos estableciéndose por medio de la iglesia. Porque Jesús viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas, pero también dice que viene por su reino. Entonces todo esto es necesario que nosotros enseñemos. Que Pablo habló de la resurrección. Nosotros vamos a hablar también de la resurrección. Y vamos a hablar de arrebatamiento, de transformación. Y es en un mismo momento. Oiga esto, no hay separación de uno al otro. No vamos a hablar, hermanos, nosotros de un rapto, porque el rapto es una brecha de 2000 años. Y el rapto tiene su origen de la iglesia católica. Entonces, hermanos, todo esto, nosotros como iglesia de Jesucristo, poder y gloria, lo estudiamos. Y de hecho, yo tengo un libro que se llama La iglesia dentro de la gran tribulación final. Hablando exclusivamente sobre la tribulación, 3 tipos de tribulación. La tribulación de Jacob, la tribulación personal de la iglesia y la tribulación final. Entonces es necesario que nosotros estemos dentro de estas verdades. Lo mismo la ira de Dios. La ira de Dios no es para la iglesia, pero todos encierran que escapa por tu vida, escapa por la ira de Dios y hablan de la tribulación, del rapto. Escapa porque sacan la iglesia antes de los acontecimientos apocalípticos. Todas estas verdades son las que nosotros debemos de fundamentar y llevarlas al pueblo para que no tenga temor. La iglesia no esconde nada. La palabra no esconde nada. Quienes se esconden son los ministros de Dios. Pero como vamos a hablar de tribulación, esto va a ir. Pero si la palabra enseña que nosotros siempre estamos dentro de ciertas tribulaciones, de acechanzas, de persecuciones, de situaciones. Es más fácil negar una parte que meterse a escudriñar la palabra de Dios para hablar de los acontecimientos finales. Pablo tuvo cierta persecución. Ya dije, lo azotaron, lo apedrearon, lo arrastraron.
porque Él llevó la verdad. Ahora nosotros, hermanos, tenemos esa verdad. Y debemos de señalar, oye, a los falsos profetas y a los falsos maestros. Este es otro costo. Porque si aquí ven una iglesia pequeña, voy a poner un ejemplo, va. Y el siervo hablando de cosas grandes. ¿Qué pasa aquí? Si miran a otros siervos grandes, otras iglesias grandes, y que están hablando nada. Solo apariencia, solo es el que ya tuvieron la oportunidad de tener un crecimiento aún con ciertos mercadeos. Es necesario entender, hermano, que nosotros vamos a pasar, oiga, las fases, oye, espirituales de la iglesia, las diferentes fases, como también lo pasa el miembro, como también lo pasa el hogar. El hogar tiene diferentes periodos de situaciones. La persona tiene sus diferentes periodos de situaciones. La iglesia tiene sus diferentes periodos de situaciones. Una iglesia hablando la verdad le cuesta crecer, pero el Señor la hará crecer en su momento. Nosotros hablamos aquí de 3 generaciones. Yo estoy hablando de mi persona, estoy hablando de mi hijo y estoy hablando de mis nietos. Y por cierto, está mi nieto trabajando ya en la cámara. Mi nieto está ya en la batería. He entendido perfectamente que son 3 generaciones. Entonces yo debo tener el cumplimiento, debo tener la revelación, debo de instruir a mi hijo, que es el que toca batería, que es el pastor general. Hermano, esto es de no solamente meditar y de mercadear, sino de fundamentarse en la verdad. ¿Qué llevamos hacia adelante? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión? La misión de Cristo es grande para los hijos de Dios, pero esta responsabilidad como que no se está tomando. Debemos de tomarla. El pueblo también debe de tomarla. El apóstol Pablo sabe qué pasó con Pablo. Cuando el Señor lo llamó, caminó soltero. Caminó soltero porque él era casado. Él estaba siendo preparado para pertenecer al Sanedrín, para ser fariseo. Pero el Señor lo llama y va caminando. 36 años. ¿Y qué pasó con Pablo? A la final tuvo que apelar al gran César y fue a Roma. ¿Y qué pasó? Arrendando una casa murió. Cumplió su misión. Cumplió su misión. Él dijo, de nadie he tomado nada. Con estas manos he trabajado. Qué defensa tan especial y tan especiales esas palabras de este hombre, que cuando uno las lee uno llora cuando es espiritual, pero cuando uno pasa de largo ese ministerio tan grande, ese sufrimiento que tuvo, que nosotros tuviéramos la grandeza de Jesucristo en nuestra salvación, en nuestra redención, en nuestra vida eterna, llegar al cielo, porque esa es la parte final, llegar al cielo, y esto muy pocos lo creen, llegar al cielo. Solo miran las nubes. Pero ni siquiera saben que hay tres cielos. El atmosférico, el cielo sideral y el tercer cielo. Al tercer cielo vamos a llegar nosotros. Entonces es necesario, pueblo del Señor. La humildad no te quita que tú seas sabio y que seas preparado. Porque hay gente preparada. Hay grandes hombres, pero no conocen el Evangelio. No tienen su salvación. Entonces nosotros estamos peleando, estamos guerreando, nos vamos encaminando por alcanzar a aquellos que van a ser salvos. Pablo dijo, bueno, ustedes no son dignos de la vida eterna, les tuvo que decir a los judíos, me voy para los gentiles. Y mira el gran ministerio del apóstol Pablo. Y nosotros tenemos, hermano, esta bendición. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Oiga esto. Nosotros tenemos, por supuesto, aquí en la tierra, nuestros registros, nuestros apellidos, en la municipalidad, pero nuestra ciudadanía, según Filipenses 3:20, es en el cielo. Y Apocalipsis 3:18 dice que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y San Juan, su capítulo 14:1-3, dice que vamos a llegar al lugar donde está Jesús. Él viene nuevamente y nos va a llevar a ese lugar. Entonces vamos a entrar al cielo. Pero muchos dicen que cielo, ¿y cómo vamos a entrar al cielo? Porque no tienen la revelación. Entonces, hermano, yo digo esta tarde, nosotros estamos siendo preparados
para subir al cielo. Pero desde ya somos hijos de Dios. Ese es otro punto muy importante. Lo se explica en otros mensajes. Romanos 8:16. Romanos 8:16. Yo quiero que tome estos versículos, aquí voy terminando ya. Romanos 8:16 dice la palabra de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, dice la palabra, que somos herederos en Dios y coherederos en Cristo, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es la palabra que nosotros debemos de conocer. Somos herederos en Dios y coherederos en Cristo. Y somos hijos de Dios porque está escrito. Tomamos una posición diferente a la que antes teníamos dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La situación es que muchos no quieren hacer la diferencia. El Evangelio de Jesucristo lo hace a uno diferente. Le cambian la expresión, le cambian los modales, los instintos, las perversidades, las maldades. Y el Señor nos prepara para ser hombres y mujeres diferentes, hombres de bien, hombres que aprendemos justicia, hombres que llevamos esa luz para aquellos que lo necesitan. Pero muchos no se dan por enterados que se lo puede recibir por medio de Jesús y por medio de esta palabra bendita. Luego hablé de vida eterna. Yo quiero que busque San Juan 11, Evangelio según San Juan, y aquí termino. Evangelio según San Juan, su capítulo 11, versículo 25. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todo el que cree en nuestro Señor Jesucristo y se fundamenta en esta palabra y lo sigue, creyéndole a Él, desde ya tiene la vida eterna. Y desde ya lo va a resucitar cuando Él venga por su iglesia o por su reino. Y es nuestra esperanza, hermanos. Y este debe ser nuestro sacrificio en el Evangelio. Y esto debe de ser gratitud y agradecimiento a nuestro llamado a formar el reino de nuestro niño Jesucristo, para tener la instrucción de la palabra de Dios y seamos preparados para superar nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras angustias, las partes económicas, qué sé yo, las dificultades. Este es el Evangelio de Jesucristo. Nosotros aprendemos a superar, no que no tengamos problemas. Porque en veces por ahí dicen: ay, hermano, en el Evangelio no hay problemas. Sí, hay problemas, hay situaciones, hay desgastes, hay levantamientos, hay muchas cosas dentro del Evangelio. No podemos esconder eso. Lo que enseñamos es que el Señor nos prepara para superar eso, para superar las dificultades, para superar los problemas, para caminar con cierta solvencia moral y espiritual y llevar a nuestro Señor Jesucristo por honra en nuestro caminar. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, hermana. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dejo el tiempo, hermano.